El reloj marcaba las 4:47 de la mañana en el Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, en St. Gabriel. Dentro de una celda estrecha, una mujer permanecía sentada tranquilamente en su litera. Esta mañana era diferente a todas las demás. Sería la última. Durante casi 30 años, los muros de la prisión habían sido su hogar. Más tiempo del que algunos guardias llevaban vivos. Ahora había llegado el momento de que el Estado le pusiera fin. Fue condenada a muerte. Pero ahí estaba la extraña verdad. La mujer que esperaba la muerte ya no era la misma que una vez se llevó 3 vidas. El tiempo la había cambiado. Años de silencio, años de arrepentimiento, años de aprendizaje, la habían convertido en alguien diferente. La pregunta flotaba en el aire, aunque nadie se atreviera a formularla en voz alta. Si una persona cambia de verdad, ya si se pasa la vida intentando enmendar sus errores, ¿debería la ley exigir su muerte? Te lo pregunto ahora, porque no sé qué responder. Ya sabes la respuesta correcta, así que te ruego que comentes. Dime, ¿debería la ley seguir exigiendo su muerte? Y si aún no te has suscrito a esta historia, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que te detiene o qué estás esperando? 4 de marzo de 1995. Una fecha que todavía produce escalofríos en Luisiana. En el restaurante Kimon, la vida transcurría con normalidad. Las familias comían juntas. Los palillos tintineaban contra los tazones. El aroma a arroz frito y camarones a la pimienta impregnaba el ambiente. En una esquina, un padre bromeaba con sus hijos. En otra, una joven pareja susurraba sobre planes de boda. Se suponía que sería una noche de sábado cualquiera. 2 hermanos trabajaban en silencio en la cocina. Habu, de solo 21 años, y su hermano menor, Quang, de solo 17. Su familia había llegado de Vietnam, con poco más que esperanza. Con sudor y sacrificio, construyeron algo. Un restaurante que se convirtió en algo más que un negocio. Era su sueño americano, su ancla en una tierra extranjera. Era la luz de la familia Bu. A sus 21 años, tenía grandes planes. La universidad, tal vez la escuela de negocios. Era trabajadora, responsable, y llena de ese optimismo que solo los jóvenes tienen. Quang, su hermano, aún estaba descifrando la vida. 17 años, todavía en el instituto, todavía con granos en la cara, todavía con la sonrisa tímida de un chico entre la infancia y la madurez. A veces hablaba de ser ingeniero, otras de quedarse con el restaurante y hacerlo más grande. Su futuro estaba abierto, esperando a que lo aprovechara. Esa noche, protegiéndolos a todos, estaba el oficial Ronald Williams, un policía de Nueva Orleans, de tan solo 25 años. Joven, fuerte, ambicioso. Pero como muchos oficiales de la ciudad, su salario no le alcanzaba para alimentar a su familia. Así que aceptó un trabajo extra como guardia de seguridad en el Kimon. No se quejó, simplemente lo hizo. Porque tenía esposa y 2 hijos pequeños en casa, niños que amaban la voz de su papá a la hora de dormir. Niños que no tenían ni idea de que estaban a punto de perderlo para siempre. Y entonces, sucedió. La puerta se abrió. ¿Y quién entró? No era un ladrón enmascarado. No era un drogadicto desesperado. No era un desconocido sin nada que perder. Fue un policía, un agente de la ley jurado. Alguien que portaba la misma placa que Ronald. Alguien entrenado, de confianza y armado por el mismo sistema diseñado para proteger a estas personas. Responde Frank. No irrumpió como una extraña. Entró como si perteneciera a un lugar, como si la insignia en su pecho le diera permiso. Y entonces comenzó la traición. Disparos resonaron en el restaurante. Caos, gritos, platos rotos en el suelo. El aire se llenó de olor a sangre y pólvora. Cayó primero. Tenía solo 21 años. Su cuerpo se estrelló contra el suelo del mismo restaurante que su familia había construido con sus propias manos. Los sueños de un título universitario, de una familia, de hijos, se esfumaron en un instante. Quang suplicó por su vida. 17 años. Apenas había salido de la infancia. Suplicó, aterrorizado, pidiendo clemencia. Pero la clemencia nunca llegó. 6 balas lo acabaron. 6 balas a un niño cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado,
en la cocina equivocada, en el momento equivocado. Imagina ser su madre, sabiendo que los últimos momentos de tu hijo transcurrieron en el suelo, sangrando, suplicando, aterrorizado. Esa imagen nunca abandona a una familia. Y luego, Ronald Williams, un padre, un esposo, un protector. Se había puesto su placa para interponerse entre el peligro y la seguridad. Pero esta vez, el peligro llevaba la misma insignia. No fue traicionado por un enemigo, sino por uno de los suyos. Su cuerpo cayó al suelo, con el arma aún enfundada, sin haber cumplido su deber. El silencio que siguió fue peor que los disparos. 3 cadáveres, 3 futuros borrados, 3 familias destruidas en minutos. Y aquí está la parte que debería enfurecer a todos los espectadores. Quien lo hizo no era un criminal desesperado, no era un monstruo sin rostro, sino alguien que juró proteger. Una policía, una mujer que había hecho juramento, una mujer que tenía autoridad, confianza y poder. ¿Qué sucede cuando el protector se convierte en depredador? Cuando quien debe proteger al inocente se convierte en verdugo. Esto fue más que un asesinato. Fue una traición en estado puro. Una grieta en la placa misma. Una herida no solo para 3 familias, sino para toda una comunidad. ¿Cómo confiar en un sistema que le da una placa a un asesino? ¿Cómo explicarles a los hijos de Ronald que su padre no fue asesinado por un criminal, sino por un compañero policía? ¿Cómo decirle a la familia Boo que el mismo gobierno que juró protegerlos enterró a sus hijos? Y aquí está la verdad más oscura. Esto no fue casualidad. No fue impredecible. Las señales estaban ahí. Las advertencias se ignoraron. Las señales de alerta se descartaron. Y como el sistema hizo la vista gorda, 3 personas fueron sepultadas. Así que aquí está la pregunta que todo espectador debe afrontar. Si quienes deben velar por la justicia pueden destruirla, ¿dónde está el límite? Si existe la redención, ¿debería borrar la traición? ¿O debería una traición como esta exigir el castigo más severo imaginable? 3 vidas robadas, 3 familias maldecidas por un dolor eterno. Y el asesino, un policía que juró protegerlas. Dime, ¿puedes perdonar eso? ¿O una traición como esta debería arder para siempre? Antoinette Frank tenía solo 24 años cuando se puso el uniforme. Una policía novata, joven, ambiciosa. Llevaba una placa que simbolizaba protección, pero en el fondo no se parecía en nada a la oficial que pretendía ser. Su pasado era pesado. Años de abuso a manos de su propio padre, agresiones sexuales, palizas, esas cicatrices que no se ven en la piel, pero se incrustan en la mente. Cicatrices que distorsionan el juicio, distorsionan la toma de decisiones y generan dependencia de cualquiera que les ofrezca una salida, incluso si esa persona es peligrosa. Y entonces llegó Rogers Lees, un hombre que veía sus vulnerabilidades como una herida abierta. Se convirtió en su manipulador, su amo. La manipulaba, la presionaba y le susurraba veneno al oído. En lugar de defender la ley, se convirtió en su marioneta, arrastrada a una espiral de corrupción y crimen. Pero aquí es donde empieza la indignación. Debería haber... Nunca. He estado allí en primer lugar. Cuando Antoinette solicitó ser policía, reprobó múltiples evaluaciones psiquiátricas. Ni una sola vez, sino varias. Mintió en algunas secciones de su solicitud. Mostró claras señales de no ser apta para el puesto. Cualquier sistema que realmente se preocupara por proteger al público la habría detenido, la habría bloqueado, la habría expulsado, pero el sistema no la detuvo, la acogió. En lugar de quitarle el arma, le dieron una. En lugar de proteger a la comunidad de su inestabilidad, le entregaron autoridad, la uniformaron, le dijeron al mundo, confía en esta mujer. Así que cuando entró al restaurante Kim On esa noche, no entró como una delincuente ajena, entró con el sello de aprobación del Estado. Su placa no solo le permitió entrar, sino que le dio poder. Y ese poder mataba. Aquí está el giro argumental que debería enfurecerte. La tragedia no comenzó la noche en que ella apretó el gatillo. Comenzó en el momento en que el sistema ignoró todas las señales de alerta y le otorgó la autoridad de la ley. El sistema no solo falló, armó el mismo peligro contra el que debía proteger.
Y esa es la pregunta que desgarra el corazón de esta historia. ¿Quién es realmente culpable? ¿Solo Antoinette Frank, la mujer que apretó el gatillo? ¿O el sistema que vio las advertencias, las ignoró y aún así le entregó una placa y un arma? 3 personas inocentes han muerto porque los protectores de la sociedad decidieron arriesgar sus vidas. Sabían que no era apta, sabían que era inestable, pero aún así la dejaron usar el uniforme. Así que pregúntate esto. Cuando los guardianes de la justicia se convierten en artífices de la traición, ¿quién debería ser juzgado? ¿El asesino o el sistema que lo creó? Era el año 1995. Antoinette Frank tenía 24 años cuando entró en la sala del tribunal con grilletes. Los periódicos la pintaron como un monstruo. La comunidad la repugnó. Y la fiscalía prometió al jurado que aplicaría el castigo máximo. 3 vidas habían sido arrebatadas. La gente quería sangre a cambio. La sala del tribunal estaba abarrotada. Las familias de las víctimas ocupaban los bancos, sosteniendo fotografías de Ronald Williams, Ha Bu y Quang Bu. Los periodistas se alineaban en los pasillos, tomando notas, mientras sus cámaras captaban cada destello del rostro de Antoinette. Los desconocidos acudían solo para observar, porque nada atrae más a una multitud que la caída de alguien que alguna vez llevó una placa. El argumento de la fiscalía era simple y contundente. Una agente de policía se había pasado de la raya, había traicionado su juramento y había perpetrado una masacre a sangre fría. Le dijeron al jurado que no se trataba solo de un asesinato, sino de la máxima traición. Y el jurado escuchó. ¿Quién no lo haría? La escena del crimen fue brutal. Las víctimas eran inocentes, y el asesino había sido policía. Pero esto es lo que el jurado nunca escuchó. Nunca supieron de las noches en que Antoinette, con 9 años, se escondía debajo de la cama, rezando para que su padre no volviera a entrar en la habitación. Nunca supieron de los años de violación, del terror constante, de los moretones que se desvanecían en su piel, pero que perduraban para siempre en su memoria. Nunca oyeron hablar de las evaluaciones psiquiátricas que la marcaron como inestable, no apta, un peligro para sí misma y para los demás, evaluaciones que el departamento de policía ignoró cuando le entregaron una placa y un arma. Nunca oyeron hablar de la manipulación que sufrió bajo el contrato de arrendamiento de Roger, el depredador que vio su fragilidad y la usó como arcilla, moldeándola en alguien que seguiría su ejemplo incluso en el infierno. Nada de eso importó en el tribunal. Nada de eso se presentó. Para el jurado, ella era simplemente una asesina uniformada. Y ahí es donde debería estallar la ira. Porque la justicia no se trata solo de lo que se hace. Se trata de lo que se hace, dijo. Y a este jurado no le contaron toda la historia. Imaginen a 12 hombres y mujeres sentados en una caja, escuchando los detalles de una masacre, mirando fotos de la escena del crimen de niños abatidos a tiros, oyendo las voces temblorosas de los familiares que quedaron atrás. Y luego, imaginen pedirles que elijan entre cadena perpetua o muerte. ¿Qué opción creen que tomarían si la defensa nunca les mostrara la otra mitad de la verdad? Así que cayó el mazo. Y a los 24 años, Antoinette Frank fue condenada a muerte. El corredor de la muerte se convirtió en su nuevo hogar. Pero aquí es donde la controversia se profundiza. Si tan solo 2 jurados hubieran oído hablar de su trauma infantil, su abuso, su enfermedad mental, solo 2, su sentencia podría haber sido cadena perpetua en lugar de muerte. Eso habría bastado. 2 mentes cambiaron. 2 voces que decían, espera, tal vez la muerte no sea la respuesta. Años después, 2 jurados se presentaron, muy conmocionados por lo que descubrieron fuera de la sala. Admitieron que si hubieran sabido de su pasado, nunca habrían votado por la pena de muerte. Nunca. Se sintieron engañados, mentidos. Comprendieron que se les había pedido que decidieran entre la vida y la muerte, mientras se les mantenía en la ignorancia sobre los mismos hechos que explicaban cómo Antoinette se convirtió en quien era. Ahora, deténganse y piensen en esto. El sistema exigió su muerte mientras ocultaba la verdad que podría haberle salvado la vida. Y aquí está la parte que debería enfurecer a todos los espectadores. Se supone que la justicia no es un juego de lo que el jurado desconoce. Sin embargo,
Eso es exactamente lo que ocurrió. La fiscalía la pintó como una asesina a sangre fría. La defensa no logró desentrañar su pasado. Y el jurado, falto de contexto, impuso el castigo más severo posible. Así que la pregunta que debemos hacernos, y debería arder en nuestro interior, es: ¿fue esto justicia o fue una actuación? Porque si la justicia depende de ocultar la verdad, entonces, ¿es realmente justicia? A los 24 años, Antoinette Frank fue encerrada, condenada a muerte por lo que había hecho en el restaurante Kimon. Pero el jurado nunca supo qué le habían hecho Sue. Y ese es el giro inquietante. 3 familias enterraron a sus seres queridos. Una mujer fue condenada a muerte. Pero la verdad completa, la historia de cómo sistemas fallidos, advertencias ignoradas y abusos atroces crearon la tormenta perfecta, nunca se puso en la balanza de la justicia. Ahora la pregunta recae sobre usted, el lector. El testigo después de todos estos años. Si usted hubiera estado en ese jurado y hubiera sabido la verdad sobre su infancia, la verdad sobre su enfermedad mental, la verdad sobre las fallas del sistema, ¿habría votado por matarla o habría dado la vida? Mucho antes de la masacre del restaurante, mucho antes de la placa, mucho antes del juicio, Antoinette Frank era solo una niña. Pero su infancia no estuvo llena de parques infantiles, dibujos animados, ni cuentos para dormir. Se basó en el miedo. Se suponía que su padre era su protector. En cambio, era su depredador. Desde los 9 años, las noches dejaron de ser seguras. Mientras otros niños de su edad se acurrucaban bajo las mantas, soñando con excursiones escolares y vacaciones de verano, Antoinette se escondía debajo de su cama, rezando para que la puerta no crujiera al abrirse. Pero siempre lo hacía. Los pasos de su padre se convirtieron en su canción de cuna del terror. El abuso fue implacable. Ni una sola vez. Ni 2. Años. Años de ser tratado como un objeto, despojado de su infancia, de su inocencia, de la confianza básica que todo niño debería tener en quien se hace llamar papá. ¿Y el mundo exterior? Silencioso. Los profesores notaron su retraimiento, pero no intervinieron. Los familiares susurraron, pero no hicieron nada. Quienes deberían haberla protegido se volvieron hacia ella. Esta era la tierra en la que crecía. Ni amor, ni seguridad, sino abuso, traición y silencio. Para cuando era adolescente, su mente ya no estaba completa. El trauma la reconfiguró. Desarrolló trastorno de estrés postraumático, flashbacks, pesadillas, hipervigilancia, la constante sensación de peligro por todas partes. Su cerebro, moldeado por el abuso, se convirtió en una máquina de supervivencia, no de una vida sana. Y con el TEPT vino otra herida. Trastorno de personalidad dependiente, se aferró a cualquiera que le ofreciera atención, a cualquiera que pareciera más fuerte que ella. Perdió la capacidad de valerse por sí misma, y los depredadores pueden oler esa debilidad. Rogers Lees la vio, la explotó, la convirtió en un arma que podía apuntar a cualquiera. Pero lo indignante es que el sistema vio fragmentos de esta situación y los ignoró. Cuando solicitó ingreso a la Academia de Policía, reprobó múltiples evaluaciones psiquiátricas. Reprobó. No una, sino varias veces. Las alarmas eran alarmantes, pero el departamento decidió que necesitaban cuerpos, no oficiales sanos. La dejaron pasar. Le dieron una placa, un arma y poder. Piensen en eso. Una mujer que había sido violada por su padre durante años. Una mujer con TEPT sin tratar. Una mujer con un trastorno de personalidad que la hacía vulnerable a la manipulación. En lugar de brindarle terapia, apoyo o sanación, el sistema le dio autoridad. La uniformaron y la enviaron a proteger a otros cuando ni siquiera podía protegerse a sí misma. Y aquí es donde la ira debería crecer en tu pecho. Porque tragedias como esta no nacen de un momento a otro. Nacen en décadas de abandono, silencio y fallos sistémicos. El crimen no empezó en el restaurante. Empezó en esa habitación cuando ella tenía 9 años, y nadie vino a rescatarla. El departamento de policía no creó su trauma, pero se aprovechó de su fragilidad. La uniformaron cuando debería haber estado en tratamiento. Ignoraron las señales de alerta porque admitirlas habría costado dinero.
tiempo y recursos. Y 3 personas inocentes pagaron el precio. Aquí está la pregunta que debería atormentarte. ¿Cuántos otros Antoinettes hay ahora mismo? Niños que sufren abusos, son ignorados, no reciben tratamiento, se convierten en adultos destrozados que un día explotarán de maneras inesperadas. El sistema dice que se trata de justicia. Pero ¿qué hay de la prevención? ¿Qué hay de detener el ciclo antes de que termine en sangre? La infancia de Antoinette Frank debería haber sido la luz roja que lo detuviera todo. En cambio, se convirtió en la luz verde que condujo directamente a una masacre. Y aquí está el círculo vicioso. Porque, por muy oscura que sea esta historia, algo ocurrió después de que la encerraran. Algo que nadie vio venir. Tras los muros de la prisión, en el silencio de una celda de hormigón, la chica rota que se había convertido en asesina comenzó a cambiar. Cuando las pesadas puertas se cerraron tras ella en octubre de 1995, Antoinette Frank tenía solo 24 años, encadenada, destrozada, condenada. Había quitado 3 vidas, y el mundo la odiaba por ello. Entró en el corredor de la muerte como una villana, la policía convertida en asesina, que traicionó su placa. Pero la prisión hizo algo que el mundo exterior jamás pudo. Forzó el silencio, forzó la quietud, y en ese silencio, algo empezó a cambiar. Los primeros años fueron los más duros. Llegó enojada, confundida, ahogada en la culpa, pero también aterrorizada. No le quedaba nada, ni familia, ni libertad, ni futuro. La mayoría esperaba que se pudriera, que se endureciera, que se volviera más peligrosa. Pero en cambio, hizo algo inesperado. Se encerró en sí misma. Empezó con la educación. A los 24 años, ni siquiera tenía el diploma de bachillerato. Así que se matriculó en clases en la prisión. Hasta altas horas de la noche, en su diminuta celda, estudiaba sus cuadernos de ejercicios bajo la tenue luz que se filtraba por la estrecha ventana. Obtuvo su GED, y no se detuvo ahí. Siguió aprendiendo, leyendo, construyéndose ladrillo a ladrillo para convertirse en alguien nuevo. Otros reclusos se dieron cuenta. El personal también. En el despiadado mundo de la política carcelaria, donde las quejas y las peleas son moneda corriente, Antoinette se convirtió en algo diferente. Una pacificadora. No era ruidosa. No exigía. Escuchaba. Calmaba las disputas. Se sentaba con mujeres que lloraban, destrozadas por el peso de sus propios errores. Se hizo conocida no por su violencia, sino por su bondad. Johnny Jones, el jefe de guardia de la instalación, dijo más tarde algo que dejó atónitos a los presentes. Ella era la mejor persona de nuestra institución. Esa afirmación debería hacerte reflexionar. La peor persona en el exterior, tildada de monstruo por la sociedad, era vista dentro de la prisión como la mejor. ¿Cómo conciliar eso? Jones fue más allá. A los reclusos les gusta quejarse, pero ella nunca se queja. Piénsalo. 30 años en el corredor de la muerte, despertando cada mañana sabiendo que podrías morir a manos del Estado, y sin quejarte ni una sola vez. ¿Cuántos nos quejamos del tráfico, de las facturas o del clima? Tenía todas las razones para estar amargada, todas las razones para arremeter, pero no lo hizo. Su consejero espiritual, el diácono Angelo Nola, vio lo mismo. Durante años de visitas, fue testigo de lo que llamó una conversión auténtica. No solo consideraba que la religión le favorecía a las juntas de libertad condicional, sino que nunca la conseguía. No tenía público. Ya no tenía ningún atractivo que impresionar. Lo que vio era real. Ella le confesó sus crímenes. Cargaba con los nombres de Ronald Williams, Habu y Quang Bu como un peso sobre su cuello. Hablaba de ellos a menudo, no como estadísticas, sino como personas que sabía que había robado del mundo. Pronunciaba sus nombres con lágrimas en los ojos, sin excusas en los labios. Pero aquí está lo más inquietante. La transformación no es borrado. Sí, se educó a sí misma. Sí, se convirtió en una ayudante, una oyente, una fuerza para la paz tras las rejas. Sí, se comportó con serena dignidad en un lugar diseñado para aniquilar a la gente. Pero fuera de esos muros, las familias seguían de luto.
Los hijos de Ronald seguían creciendo sin su padre. La familia Boo seguía poniendo la mesa con 2 sillas vacías. La transformación de Antoinette no le devolvió lo que se había llevado. No borró el terror del 4 de marzo de 1995. No desenterró 3 ataúdes. Y ahí es donde el conflicto es más profundo. ¿Puede un asesino cambiar de verdad? Y si lo hace, ¿qué hacemos con ese cambio? ¿Lo honramos? ¿O decimos que no importa porque la sangre del pasado no se puede lavar? Porque incluso mientras Antoinette Frank se transformaba en alguien irreconocible, diferente del joven policía corrupto que apretó el gatillo, las familias de sus víctimas seguían esperando. Esperando un cierre. Esperando justicia. Esperando el día en que el Estado de Luisiana hiciera lo que los tribunales habían prometido: acabar con su vida. Las voces de las víctimas. Es fácil hablar de números. 3 muertos. Un crimen. Una frase. Los números mantienen todo ordenado. Los números mantienen todo limpio. Pero no eran números. Eran personas. Y cada uno de ellos tenía una vida que debería haber durado mucho más allá del 4 de marzo de 1995. Ronald Williams tenía solo 25 años, un joven oficial, con apenas 4 años de carrera. Esa noche, no trabajó en la seguridad del restaurante Kimon por gusto, sino por obligación. Su sueldo de policía no le alcanzaba para mantener a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. Imagínenselo poniéndose el uniforme, besando a su esposa, o alborotando el cabello de sus hijos y saliendo por la puerta con promesas de «estaré en casa pronto». Promesas que nunca se hicieron realidad. Sus hijos crecieron sin la voz de su padre leyéndoles cuentos antes de dormir, sin sus manos firmes en las graduaciones, sin su sonrisa orgullosa en las bodas. Su esposa tuvo que criarlos sola, viéndolos llorar por un hombre que no regresaría. El niño que esa noche era apenas un bebé, se convirtió en un hombre, pero nunca dejó de sentir esa ausencia. De adulto, se presentó en los tribunales oponiéndose a las apelaciones de Antoinette, porque ¿cómo podía perdonar a una mujer que le había robado toda su infancia? La insignia que Ronald portaba debía representar honor. Esa noche, otra insignia se convirtió en su traición. Ha-Bu tenía solo 21 años. Era el orgullo de sus padres, de una joven lista para conquistar el mundo. Su familia había cruzado océanos para darle la oportunidad de una vida mejor, y ella la estaba aprovechando al máximo. Ha era conocida por su sonrisa, por su capacidad para iluminar cualquier habitación. Soñaba con construir algo más grande que ella misma, tal vez una carrera en los negocios, tal vez incluso una familia propia. Era responsable, ambiciosa y llena de promesas, pero sus sueños fueron silenciados a balazos en la cocina del restaurante de su familia. Sus padres no solo perdieron a una hija esa noche, perdieron la esperanza de tener nietos, perdieron la alegría de verla caminar por el escenario de su graduación, perdieron todos los recuerdos futuros que los padres anhelan. Desde entonces, cada cumpleaños ha sido conmemorado no con velas, sino con lágrimas. Kwang Bu, 17. Todavía estaba en el instituto. Todavía era un chico. Le gustaba salir con sus amigos, fantasear con el futuro. Algunas noches pensaba en la universidad. Otras noches pensaba en ayudar en el restaurante. No lo tenía todo resuelto, pero se suponía que aún no lo tendría. Debería haber tenido décadas para descubrir quién estaba destinado a ser. En cambio, murió suplicando por su vida. 6 balas lo desgarraron mientras suplicaba, aterrorizado, clemencia. La clemencia nunca llegó. Sus padres lo enterraron antes de que llegara a la edad adulta. Un niño enterrado, con su futuro robado. Ahora, una pausa. Piensa bien en esto. Una madre y un padre enterrados 2 niños a la vez. Un hermano y una hermana asesinados la misma noche, con la misma pistola. En la misma cocina empapada de sangre donde su familia había construido su sueño. ¿Cómo se recupera una familia de eso? No. Cada cena familiar está incompleta. Cada festividad está marcada por la ausencia. Cada foto es un recordatorio de quién falta. Y esto es lo que debería ponerte furioso. Mientras Antoinette Frank se transformaba tras las rejas, leía libros, escribía cartas, asesoraba a otros reclusos. Estas familias todavía vivían dentro de la pesadilla que ella creó. Los hijos de Ronald crecieron con el dolor como herencia.
La familia Bu se reunía alrededor de una mesa vacía cada festividad. El tiempo seguía pasando, pero sus heridas seguían abiertas. Así que la pregunta surge de nuevo, y debería dividirte en dos. ¿La transformación borra el pasado? ¿30 años de remordimiento compensan toda una vida de futuros robados? Porque para estas familias, ningún diploma que Antoinette obtuvo, ninguna amabilidad que mostró en prisión, ninguna lágrima que lloró en su celda, pudo jamás traer de vuelta a sus seres queridos. Y es por eso que muchos todavía esperaban, todos esos años después, que se cumpliera su sentencia de muerte. Aún no había amanecido cuando el libro de registro empezó a llenarse de notas. Cada 15 minutos, un funcionario de prisiones pasaba por la puerta de su celda, anotando observaciones en un cuaderno rayado que algún día formaría parte del registro oficial. 5 de la mañana. El sujeto está despierto, sentado en la litera, leyendo la Biblia. No había dormido mucho. Pocos lo hacen el día que saben que van a morir. Durante 30 años, de su cuerpo había aprendido a despertar con el tenue resplandor que entraba por las estrechas ventanas. Pero hoy la luz se sentía diferente. Definitiva. 5:15 de la mañana. El sujeto rechazó la bandeja de desayuno. Los guardias deslizaron un plato por la ranura. Huevos revueltos, tostadas, café. Ella no lo tocó. No quería comida. Solo rezar. 5:30 de la mañana. Sujeto arrodillado, ojos cerrados. El pasillo estaba en silencio, salvo por el sonido de su voz, susurros de plegarias que rebotaban en las paredes de hormigón. No pedía escapar. Esa oportunidad se había esfumado hacía tiempo. Pidió paz, fuerza, perdón. 6 de la mañana. El sujeto sigue arrodillado. La Biblia abierta a su lado. Páginas desgastadas por 30 años de uso. Márgenes llenos de notas escritas con su cuidadosa caligrafía. Palabras encerradas en círculos. Versos subrayados. Toda una vida de búsqueda de significado condensada en un solo libro. 6:45 de la mañana. El sujeto solicitó tiempo a solas. Aún no hay visitas. Solo ella, las paredes y el tic-tac del reloj. 7:15 de la mañana. El sujeto camina de un lado a otro en la celda. Parece tranquilo. Calma. Esa era la palabra escrita en el diario. Pero, ¿qué significa la calma en la mañana de tu muerte? ¿Aceptación? ¿Resignación? ¿O simplemente agotamiento tras 3 décadas esperando este momento? 7:45 de la mañana. Llega el asesor espiritual, diácono Nola. Él había sido su ancla durante años, visitándola fielmente, escuchando sus confesiones, presenciando sus cambios. Hoy, se sentó frente a ella por última vez. Ella habló con voz firme, palabras que incluso a él le conmovieron profundamente. Esa noche arrebaté 3 vidas. No se lo merecían. Los llevo conmigo todos los días. Se le quebró la voz al hablar de Ha y Kwang Bu, los 2 hermanos menores cuyas vidas terminaron en esa cocina. Habló de Ronald Williams, el joven oficial cuyos hijos crecieron sin él. Pronunció sus nombres con lágrimas, sin excusas. El diácono diría más tarde que fue el remordimiento más auténtico que había visto, y había escuchado muchos de los condenados a lo largo de su vida. Pero he aquí la pregunta que debería rondar tu mente y preocuparte. ¿Fue redención o fue cumplimiento? Porque no tenía nada que ganar, ni apelaciones, ni público, ni jurado al que impresionar. Nada la separaba de la muerte, salvo unas horas más. Si esto era una actuación, ¿para quién era? Y, sin embargo, algunos jamás lo creerían. Para ellos, el remordimiento no significa nada. Para ellos, 30 años de oración y paz no pueden borrar 3 balas en un padre, o 6 balas en un hijo, una hermana desplomada en sangre. A media tarde, el ambiente de la prisión cambió. Los guardias recorrían los pasillos con pasos más silenciosos. Otros reclusos susurraban al pasar. Algunos proferían palabras de consuelo a través de las puertas de acero. Incluso quienes nunca habían hablado con ella parecían comprender lo que estaba sucediendo. El corredor de la muerte tiene su propio ritmo, y todos sienten el peso cuando uno de los suyos está a punto de morir. La comida. A las 3:30 de la tarde. Llegó la tradición.
una de las costumbres más antiguas de la justicia penal, la última comida. Algunos presos piden abundantes banquetes, filetes, mariscos, montañas de comida que no pueden terminar. Otros rechazan la comida por completo, rechazando el ritual. Su petición fue sencilla: frijoles rojos con arroz, a pan de maíz y un vaso de té dulce. Ni langosta, ni champán, ni excesos. Solo comodidad, solo hogar. Justo el tipo de comida que su madre podría haber preparado en una cocina llena de risas, mucho antes de que todo en su vida se volviera oscuro. Cada bocado traía recuerdos: frijoles rojos con arroz, el sabor de Luisiana, el aroma de los domingos, la típica comida que las familias comparten después de la iglesia. Pan de maíz, dorado y caliente, la comida de las reuniones. Té dulce, símbolo del mismísimo sur. Dulce, cotidiano, familiar. Comía despacio, con cuidado, como si cada bocado fuera una despedida no solo de la comida, sino de la vida. Cada cucharada la transportaba a una época anterior a la placa, al arma, al restaurante, a la sangre. Una época en la que era solo una niña, cuando la inocencia aún era posible. Y quizás, aunque nadie pudo probarlo, la comida era su forma de disculparse, porque la comida reconfortante es comida familiar, y ella les había quitado la familia a otros. Las cartas. Después de comer, escribió sus últimas letras, cada palabra impresa con cuidado en la página, con una caligrafía firme pero firme. Una era para la familia de Ronald Williams. Sabía que la mayoría de sus cartas anteriores habían sido devueltas sin abrir. Sabía que sus palabras jamás podrían reemplazar al hombre que se había llevado. Pero escribió de todos modos. No pasa un día sin que piense en él. No pasa un día sin que desee haber sido más fuerte. Otra era para la familia Bu. 2 hijos se habían ido. Un dolor que ningún padre debería soportar. Escribió sobre su vergüenza, su dolor, su oración para que, de alguna manera, algún día, encontraran la paz. Pero en el fondo, sabía que las cartas tal vez nunca serían leídas, porque algunas heridas son demasiado profundas para aceptar palabras, por sinceras que sean. Aunque esos sobres hubieran sido arrojados a un cajón, quemados por la ira o dejados sin abrir en una caja de documentos legales, los envió de todos modos. Quizás no por ellos, sino por ella misma. Las despedidas. A última hora de la tarde comenzaron las visitas. Sus abogados fueron lo primero. Durante 3 décadas habían luchado por su vida, presentando apelaciones, argumentando en los tribunales, de pie ante jueces que se negaban a escucharla. Ahora, ya no había más mociones que presentar, ni más apelaciones que argumentar. Solo despedidas. Hablaron en voz baja. Ella les dio las gracias. Y luego se marcharon, con el rostro sombrío, o conscientes de que 30 años de esfuerzo habían terminado. Entonces, llegó el diácono Nola, su guía espiritual. Oró con ella una última vez, apretándole las manos a través de los barrotes. Ella le dijo que había aceptado lo que se avecinaba, que hacía tiempo que había dejado de orar por escapar. Ahora, solo oraba por la paz, por ella y por las familias que había destruido. Pero la despedida más dura no fue la de un abogado, ni la de un sacerdote. Fue la de un compañero de prisión. Durante años, Antoinette había guiado a mujeres jóvenes que llegaban al corredor de la muerte. Algunas contaban con historias como la suya: abuso, traición, manipulación. Se había convertido en una hermana, una maestra, incluso una figura materna para ellas. Una joven en particular se aferró a ella, rota por una infancia con el mismo tipo de violencia. Antoinette le entregó una carta, cuidadosamente sellada, con instrucciones de no abrirla hasta la mañana siguiente. En el exterior del sobre había 3 palabras: sigue luchando, siempre. Mientras los guardias se llevaban al recluso más joven, Antoinette susurró: no dejes que nadie te diga que tu pasado define tu futuro. La mujer más joven lloró cuando la puerta se cerró de golpe. El silencio antes del final. A las 5:30 de la tarde, todas las visitas habían terminado. Los pasillos se volvieron aún más silenciosos. Regresó a su celda, juntó las manos y comenzó a orar de nuevo. Escribió en su diario, llenando las últimas páginas con palabras que nadie más vería jamás.
Las horas se alargaron, pero no estaban vacías. Eran pesadas, llenas de 30 años de arrepentimiento y 30 años de transformación que colisionaban en un silencio sofocante. Se había convertido en alguien mejor, pero no podía borrar quién había sido. Y todos en esa prisión sabían lo que vendría después. A las 21 horas, el estado de Luisiana apretaría el botón. Al anochecer, todo estaba listo. Se habían firmado los papeles. Se habían llenado los cuadernos de bitácora. El reloj avanzaba implacablemente hacia la hora final. En 9 de la noche en punto, la puerta de su celda se abrió. Los guardias esperaban. No hubo gritos ni forcejeos. Solo rutina. Rutina fría y ensayada. La escoltaron por el pasillo hacia la cámara de ejecución. El camino fue corto, pero pesado. El sonido de pasos resonó contra el concreto, más fuerte de lo habitual, como si el propio edificio supiera lo que se avecinaba. Vestía ropa gris sencilla, sin joyas, sin zapatos, nada personal. El Estado la había despojado de su función, o reduciéndola a un cuerpo para procesar. La cámara era luminosa, casi cegadora, en contraste con los oscuros pasillos de la prisión. Paredes estériles, suelos blancos, máquinas esperando en silencio. Una mesa acolchada se alzaba en el centro como un altar, con las correas colgando sueltas como manos expectantes. Los testigos ya estaban allí. Tras un cristal, observadores cuidadosamente seleccionados esperaban. Periodistas, funcionarios estatales, familiares de las víctimas y algunos simpatizantes que se habían opuesto a la ejecución. La sala estaba sofocante por la tensión. Algunos vinieron buscando un cierre, otros buscando justicia, otros buscando venganza, otros simplemente para observar. La guiaron hasta la mesa. Unas correas la sujetaban firmemente en las muñecas, los tobillos y el pecho. Ya no podía moverse, ya no podía resistirse. Su cuerpo, antes suyo, ahora pertenecía al Estado. Entonces llegó la pregunta final. ¿Tuvo alguna última palabra? Habló con claridad. Su voz no era fuerte, pero se oía con claridad. Se disculpó una vez más con las familias de Ronald Williams, Ha Bu y Quang Bu. Admitió que su dolor jamás podría sanar. Admitió su culpa. Habló de cambio, de fe, de encontrar redención tras 30 años tras las rejas. Dijo que rezaba para que su muerte les trajera algo de paz. Y luego añadió algo que cortó el aire como una cuchilla. Si mi historia pudo evitar que un niño fuera abusado y que una mujer fuera manipulada, entonces tal vez estos 30 años tuvieron un propósito. Algunos testigos se enjugaron las lágrimas. Otros voltearon la cara con disgusto, reacios a aceptar las palabras de la misma boca que una vez había dirigido balas. El equipo de ejecución avanzó con rapidez, sin ceremonias, sin pausas, solo pasos de un procedimiento que se había llevado a cabo incontables veces. Se ajustaron las correas, se colocó la máscara, se revisaron los interruptores. El proceso fue frío, clínico, como arreglar una máquina. Nadie dijo su nombre. Nadie la llamó Antoinette. En esa cámara ya no era una persona, solo un número de caso, solo un condenado cumpliendo una condena. El aire se llenó del sonido de la maquinaria. En cuestión de minutos, su pecho subió y bajó bruscamente. Sus ojos parpadearon. La conciencia se desvaneció. 21:17 horas. Se acabó. Oficialmente. Registrado con letra clara en un certificado de defunción. Y así, 30 años de espera terminaron en silencio. Pero fuera del cristal, no hubo acuerdo. Algunos familiares suspiraron aliviados, pues creyendo que por fin se había hecho justicia. Otros permanecieron impasibles, porque ninguna ejecución podría devolverles la vida a sus seres queridos. Y otros murmuraron que lo que acababan de presenciar no era justicia, sino venganza disfrazada de papeleo. Así que ahora la pregunta recae en ti. ¿Fue real ese remordimiento? 30 años de paz, oración y cambio. ¿Fueron una auténtica redención? ¿O fue manipulación hasta el final? Y este es el pensamiento inquietante que debería mantenerte despierto esta noche. Si ella realmente hubiera cambiado, si realmente se hubiera vuelto mejor, entonces,
¿Qué exactamente mató el Estado en esa cámara? ¿Al monstruo de 1995 o al ser humano en el que se había convertido? Al terminar, el silencio se extendió por la cámara como humo. Se quitaron las correas. Los testigos salieron en fila y el libro de registro se cerró con su última anotación. Fallecido, 21-17. Pero fuera de aquellas paredes estériles, el ruido apenas comenzaba. Para las familias, el momento no despertó ninguna emoción. Los hijos de Ronald Williams, que ya no eran los niños pequeños que habían sido cuando asesinaron a su padre, se pusieron de pie como hombres adultos. Uno de ellos declaró a los periodistas que por fin sentía alivio. En sus ojos, la balanza finalmente se había equilibrado. Le habían robado a su padre, y ahora el Estado le había devuelto el control. Sin embargo, su madre, quien había soportado el insoportable peso de criar sola a 2 hijos, pasó ante las cámaras sin decir palabra. Había esperado 3 décadas por esta noche, pero nada en ella llenaba el asiento vacío de su mesa. Mañana despertaría en el mismo silencio con el que había vivido desde 1995. La familia Wu estaba aún más dividida. Algunos hablaban de perdón, de fe, de dejar ir. Dijeron que habían cargado con rabia durante demasiado tiempo y que liberarla era la única manera de sobrevivir. Pero otros se resistían a la sola palabra perdón. Recordaban la sonrisa de Ha, la risa de Kwang, los 2 niños enterrados juntos en el mismo cementerio. Dijeron que ninguna transformación, ni 30 años de oración, ni ninguna disculpa podrían compensar eso. Para ellos, la ejecución era el único lenguaje que entendía la justicia. Y fuera de las puertas de la prisión, 2 grupos se habían reunido. Un lado ondeaba pancartas exigiendo justicia, gritando que la ley finalmente había cumplido con su deber. 3 vidas quitadas, una vida pagada. Coreaban, de convencidos de que por fin se había llegado a un acuerdo. Al otro lado de la calle, otra multitud sostenía velas, con voces más suaves, pero no menos decididas. Argumentaban que el Estado no había ejecutado a un asesino, sino a una mujer transformada. Que lo ocurrido dentro de la cámara no era justicia en absoluto, sino otro acto de violencia perpetrado en su nombre. Entre los 2 grupos se encontraban agentes de policía, manteniendo el orden en una noche llena de contradicciones. Por la mañana, los titulares llenaban los periódicos y las pantallas de televisión de toda Luisiana. La noticia impresa era sencilla. Ex policía ejecutado por asesinatos en restaurantes en 1995. Pero bajo esa simpleza ardía una tormenta de preguntas. Los comentaristas discutían sin parar. Algunos decían que la ejecución era necesaria, una advertencia para cualquiera que pensara que una placa podría protegerlos del castigo máximo. Otros decían que era un desperdicio. 30 años de crecimiento, remordimiento y paz silenciados en minutos, borrados por la fría maquinaria del Estado. Afirmaban que la mujer que había muerto no era el monstruo de 1995, sino alguien irreconocible del policía destrozado que había apretado el gatillo. Y así, el país volvió a dividirse. Algunos vitorearon, otros lloraron, otros simplemente pasaron página, insensibles al ritual de la matanza estatal. Pero nadie se ponía de acuerdo sobre lo que realmente había sucedido esa noche. ¿Fue justicia? ¿Venganza? ¿O fue la prueba de que un sistema más interesado en el castigo que en la prevención había fracasado una vez más en aprender la lección? Porque quizá la historia no se trate realmente de las correas, la cámara, las últimas palabras, ni siquiera de la ejecución misma. Quizá se trate de todo lo que se perdió mucho antes del 4 de marzo de 1995. El abuso que nadie detuvo, las advertencias psiquiátricas ignoradas, el sistema que armó a un alma rota con una placa y autoridad. Si alguien hubiera actuado entonces, Ronald Williams aún estaría vivo para arropar a sus hijos por la noche. Ha-Bu aún estaría viva para perseguir sus sueños. Kwang aún estaría vivo para convertirse en un hombre. 3 familias no estarían atrapadas en 30 años de dolor. La verdadera tragedia puede no ser que el Estado acabara con la vida de Antoinette Frank en 2025, sino que nadie la salvara en 1985, cuando era apenas una niña que pedía ayuda en silencio. 30 años.
Esa fue la distancia entre una niña aterrorizada que se escondía de los pasos de su padre y una mujer condenada atada a una mesa bajo las luces de la prisión, entre la placa prendida en su pecho y las correas apretándose en sus muñecas, entre 3 vidas robadas en un restaurante y una vida cegada por el Estado. Un niño roto se convirtió en un policía roto. Un policía roto se convirtió en el rostro de un sistema de justicia roto. 3 vidas terminaron en 1995. 3 décadas de confinamiento. Y aún después de todo, una pregunta permanece como una herida abierta. ¿Qué significa realmente la justicia? ¿Es el silencio que sigue a una ejecución? ¿Es el alivio de una familia al ver que el Estado cumple con la ley? ¿O es algo más profundo, algo que nunca alcanzamos porque nunca nos atrevimos a enfrentar la verdad sobre el abuso, o la prevención y los ciclos que generan violencia? Porque si la transformación es real, si 30 años de remordimiento y cambio pueden ocurrir incluso en los lugares más fríos, entonces debemos preguntarnos, ¿importa esa transformación? ¿O la justicia siempre debe exigir el precio final, sin importar en quién se haya convertido una persona? Esta historia no deja respuestas fáciles, solo preguntas profundas, preguntas que no morirán con ella. Y ahora te toca a ti. ¿Debería haber contado su remordimiento? ¿Debería haber importado su cambio? ¿O debería su ejecución ser la prueba de que la redención jamás podrá borrar la traición? Comenta abajo. No te quedes callado, porque el silencio es la forma en que estas historias se olvidan. Y si quieres saber la historia completa la próxima vez que el sistema decida quién vive y quién muere, y antes de que los titulares la tergiversen, suscríbete ahora. Las preguntas no terminan aquí, ni tampoco la lucha por afrontarlas. La noche era pesada dentro de los muros de la prisión. En una celda no más grande que un pequeño baño, una mujer yacía despierta en un estrecho catre. La habitación medía 2 metros por 2 metros y medio, una caja de ladrillo rojo y hormigón que la había albergado durante años. El techo sobre ella era liso, gris e inmutable, pero cargaba con el peso de sus interminables pensamientos. El zumbido del aire acondicionado, constante y frío, rompía el silencio, mientras los pasos de los guardias resonaban de vez en cuando por el pasillo. Cada sonido le recordaba que no era libre, que cada segundo de su vida pertenecía ahora al Estado. Era el corredor de la muerte en Texas, y para Taylor Parker, el tiempo ya no se contaba en días ni semanas, sino en latidos, cada uno de los cuales la acercaba a un final del que no podía escapar. Más allá de esos muros, el mundo seguía su curso, pero allí dentro, todo aguardaba. La pregunta persistía. Cuando el Estado finalmente eligiera su último día, ¿cómo sería? ¿Qué sucedió realmente en esas últimas 24 horas antes de que la ley pusiera fin a una vida humana? Su viaje hacia ese momento prometía ser diferente a todo lo que Texas había visto en décadas. El 9 de octubre de 2020 amaneció como cualquier otra mañana en el tranquilo pueblo de New Boston, Texas. Las calles estaban tranquilas y el aire impregnaba la suavidad de la vida de un pueblo pequeño. Dentro de su casa, Regan Simmons Hancock, de 21 años, se preparaba para otro día normal. Con 34 semanas de embarazo, brillaba con la esperanza de una nueva vida. Su hija nacería en pocas semanas, y su corazón ya rebosaba de amor por el bebé que pronto sostendría. Pero esa mañana, la paz se quebró. Alguien en quien Regan confiaba entró por su puerta, no portando bondad, sino armas, un martillo, un bisturí, herramientas no destinadas a curar, sino al horror. El ataque fue rápido, cruel y despiadado. Los primeros golpes en la cabeza de Regan le destrozaron el hueso hasta el cerebro, pero ella luchó con todas sus fuerzas. Era madre, y la vida de su hijo aún latía en su interior. Incluso mientras el martillo golpeaba una y otra vez, se aferró a la desesperada esperanza de sobrevivir, no solo por ella, sino por el bebé que aún pateaba en su vientre. Su pequeña, Braxlyn Sage, estaba casi lista para nacer.
Expertos médicos dirían más tarde que el corazón de la bebé aún latía cuando la separaron del cuerpo de su madre. Por un breve y frágil instante, la bebé sobrevivió, prueba de la voluntad de Regan de proteger a su hija, incluso mientras su propia vida se consumía. Pero la lucha fue demasiado desigual, la crueldad demasiado grande. En una tormenta de violencia, el mundo de Regan terminó en el suelo de su propia casa, dejando atrás el llanto desgarrador de una niña pequeña que había presenciado lo inimaginable. Esto no fue obra de un desconocido que arremetió con furia ciega. No, la verdad era mucho más oscura. El asesinato de Regan Simmons Hancock no fue en absoluto casual. Lo habían planeado durante meses, hasta el más mínimo y escalofriante detalle. Las semillas de esta pesadilla se habían sembrado mucho antes de aquella mañana de octubre. Taylor Parker no despertó un día y decidió matar. El crimen comenzó como una fantasía, y luego se convirtió en una red de mentiras tan densa que atrapó no solo a quienes la rodeaban, sino también a la propia Parker. Quería ser vista como madre, mantener el estatus y la compasión que traía consigo el embarazo. Quizás era un dolor que arrastraba de su propia historia médica. Su cuerpo ya no podía soportar hijos, pero se negaba a aceptar esa pérdida. Sea cual sea la razón, el camino que eligió fue el engaño. Empezó con algo pequeño, una historia por aquí, una mención casual por allá. Pronto, empezó a tejer hilos demasiado convincentes como para ignorarlos. Habló de náuseas matutinas, se acunaba el estómago en público, le dijo a su novio que su hijo estaba en camino, y cuando las palabras ya no fueron suficientes, falsificó pruebas. Hubo ecografías, imágenes nítidas en blanco y negro de un bebé que nunca existió. Se imprimieron, se compartieron y circularon como muestra de alegría. Sus amigos la felicitaron, sin sospechar jamás que las fotos habían sido robadas o falsificadas. Hubo publicaciones en redes sociales, cuidadosamente preparadas y redactadas para reflejar la emoción de las futuras madres de todo el mundo. Parker observó cómo los corazones y los comentarios inundaban la ilusión. La mentira se volvió tan grande que exigía una celebración, así que organizó una fiesta para revelar el género de su bebé. Amigos y familiares se reunieron, los globos estallaron y el aire se llenó de vítores. Para quienes asistieron fue un momento hermoso. Para Parker fue otro ladrillo en el muro del engaño. Cada aplauso, cada sonrisa, cada abrazo apretaba el nudo que se ataba a su alrededor. Le había prometido al mundo un bebé. Había puesto el reloj en marcha. Y allí, de pie cerca, estaba Regan Simmons Hancock. Con solo 21 años, llena de juventud y bondad, Regan ya era madre y pronto volvería a serlo. Había invitado a Parker a su vida, confiando en ella, riendo con ella, incluso permitiéndole fotografiar su boda y su compromiso. Momentos que se suponía debían capturar amor y luz, ahora permanecían congelados como inquietantes recordatorios de una amistad envenenada por la traición. Pero el tiempo es un enemigo implacable de las mentiras. Parker había elegido la fecha del parto y se acercaba rápidamente. Cada día la acercaba más a la revelación. ¿Qué diría cuando su supuesto embarazo terminara sin un hijo? ¿Qué haría su novio? ¿Qué pensaría su familia? El peso de estas preguntas la oprimió como una tormenta. Mas su pánico comenzó a manifestarse de forma escalofriante. La misma mañana del asesinato, los investigadores descubrirían más tarde sus registros telefónicos. Había estado viendo videos, leyendo artículos y buscando respuestas, pero no sobre la maternidad como la mayoría de las mujeres. Su enfoque era clínico, frío. Investigó cómo cuidar a bebés prematuros nacidos a las 35 semanas. Consultó tasas de supervivencia, métodos de alimentación y asistencia respiratoria. Estas no eran las búsquedas de una futura madre preparándose para acunar a su recién nacido. Eran los cálculos de alguien que se prepara para robar uno. Cuanto más investigaba, más claro se volvía su plan. Y así,
Cuando Parker entró en casa de Regan esa mañana, no llevaba consigo la furia descontrolada de la pasión. Llevaba algo mucho más aterrador: un martillo, un bisturí. Estas no eran armas elegidas a la desesperada. Eran herramientas, seleccionadas, llevadas, destinadas. El martillo para inutilizar, el bisturí para tomar. Regan nunca vio el peligro que la acechaba. Le dio la bienvenida a Parker, como lo había hecho tantas veces, sin imaginar que esta sería su última visita. Lo que siguió no fue una explosión de furia, fue algo más frío, más oscuro. Cada movimiento preciso, cada acto deliberado. Parker no había venido a pelear, no había venido a discutir. Ella había venido con un plan. Ella no vino con rabia, ella vino con precisión. En septiembre de 2022, la sala del Tribunal del Condado de Bowie, Texas, estaba abarrotada. Durante semanas, se había susurrado sobre lo que revelaría el juicio de Taylor Parker, pero nadie estaba preparado para la enorme cantidad de pruebas que llegarían a esa sala. Desde el primer día, quedó claro que este no era un juicio sobre la duda, era un juicio sobre el horror. La fiscalía presentó testigo tras testigo, cada uno desmontando una nueva capa de las mentiras cuidadosamente urdidas por Parker. A lo largo de 3 semanas, 142 personas testificaron: familiares, médicos, investigadores, peritos e incluso aquellos que alguna vez consideraron a Parker un amigo. Cada voz avivaba la imagen de engaño y crueldad, una imagen que se oscurecía cada día. Estaban las ecografías falsas, presentadas como prueba de un embarazo que nunca se produjo. Había mensajes de texto y búsquedas en línea que mostraban su obsesión con los bebés prematuros y su cuidado. Había fotografías de Regan, radiante y feliz, tomadas por la propia Parker. Y luego vinieron las fotos de la escena del crimen, imágenes tan gráficas que los jurados tuvieron que contenerse, algunos tragando saliva con dificultad, otros conteniendo las lágrimas. El testimonio médico confirmó lo impensable. Regan estaba viva cuando comenzaron los cortes. El jurado escuchó en silencio mientras los médicos explicaban el trauma, los huesos rotos, la carne desgarrada y la lucha desesperada de una joven madre que intentaba salvarse no solo a sí misma, sino también a su hija no nacida. La sala pareció encogerse con el peso de esas palabras, como si incluso las paredes se estremecieran ante la verdad. La defensa de Parker tenía poco que ofrecer. Señalaron problemas de salud mental y un pasado marcado por el trauma, pero ante la montaña de pruebas, estos argumentos se desplomaron, como susurros ahogados por un trueno. Cuando llegó el momento de la deliberación, los jurados abandonaron la sala con la carga del juicio. Las familias esperaban sentadas, los seres queridos de Regan abrazados, los parientes de Parker con la mirada fija en el suelo. El aire estaba cargado, cargado de expectación. Y entonces, apenas 1 hora después, el jurado regresó. 1 hora. Eso fue todo lo que se necesitó para decidir el destino de Parker. Su veredicto fue rápido, unánime y categórico: culpable de asesinato capital. El silencio que siguió solo fue roto por la voz del juez. Sus palabras fueron breves, firmes y definitivas. Llévenla al corredor de la muerte. En ese momento, el largo engaño de Parker terminó donde siempre lo había conducido: a una celda estrecha, a interminables noches de silencio y a un futuro donde cada día se cuenta no en años, sino en horas prestadas. Sin embargo, incluso mientras caía el mazo y se leía la sentencia, persistía una pregunta inquietante: si alguien como Parker podía ocultar tanta oscuridad tras la máscara de la amistad, ¿qué dice eso de quienes nos rodean? ¿Hasta qué punto los conocemos realmente? Y lo más importante, ¿cómo puede alguien estar seguro de que verá las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde? Texas ha sido conocido desde hace mucho tiempo como la capital de las ejecuciones en Estados Unidos.
Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, el Estado ha llevado a cabo 595 ejecuciones, más que cualquier otro estado del país. Pero tras esa asombrosa cifra, se esconde una verdad más silenciosa e inquietante. Casi todas esas ejecuciones involucraron hombres. De las casi 600 vidas arrebatadas en la Cámara de la Muerte de Texas, solo 6 pertenecían a mujeres. Solo 6. Eso representa apenas un 1%, una pequeña parte de los condenados, pero cada una de ellas grabó su nombre en la sombría historia del Estado. Había Karla Faye Tucker, ejecutado en 1998, cuya última súplica de perdón fue transmitida por todo el mundo. Hubo Betty Lou Beets, ejecutada en 2000 por asesinar a su marido. Frances Newton. En 2005, su caso desató un debate interminable sobre su culpabilidad. En 2013, Kimberly McCarthy enfrentó a la aguja, y un año después, 2 mujeres más, Susan Basso y Lisa Coleman, fueron ejecutados con unos meses de diferencia. Desde la muerte de Coleman en 2014, ninguna mujer ha sido ejecutada en Texas. Durante más de una década, el corredor de la muerte de las mujeres ha sido un lugar de espera, de apelaciones y de lenta decadencia. Los jueces firman órdenes de arresto. Los abogados presentan mociones. Los años se convierten en décadas. Y en muchos casos, la muerte no llega por inyección letal, sino por enfermedad, suicidio o simplemente por la vejez. Esa es la extraña y paradójica realidad. Mientras Texas es veloz e implacable con los hombres, las mujeres condenadas a muerte permanecen en un limbo sombrío. Sus casos avanzan como glaciares por los tribunales, y las fechas de ejecución, cuando finalmente llegan, tienen más probabilidades de retrasarse, anularse o incluso abandonarse por completo. Ahora, Taylor Parker se une a esa singular y sombría hermandad. Se sienta en su celda, marcada como una de las pocas mujeres que el Estado ha condenado a muerte. Sin embargo, la historia susurra otra posibilidad, porque la verdad es esta. Taylor Parker puede que nunca llegue a enfrentarse a la aguja, y la razón por la cual esto ocurre revela un lado de la justicia que la mayoría de la gente nunca ve. La pena de muerte en Texas nunca es tan simple como parece. Cuando el juez pronunció esas palabras, llevarla al corredor de la muerte, Taylor Parker no fue llevada directamente a una cámara de ejecución. Nadie lo es jamás. En cambio, la empujaron a un laberinto de pasillos legales tan largo y tortuoso que muchos nunca encuentran la salida. El primer camino es automático. La apelación directa en esta etapa. Los abogados examinan el juicio en busca de fallas, errores técnicos, pruebas mal manejadas, o dudas sobre la selección del jurado, o incluso algo tan insignificante como una instrucción mal redactada del tribunal. Si encuentran el más mínimo fallo, intentan forzarlo para que sirva de justificación para anular la condena. La apelación no se trata de inocencia, se trata de procedimiento, de normas, de si el Estado actuó de forma justa al intentar quitar una vida. Si Parker pierde allí, puede llamar a la puerta del Corte Suprema de los Estados Unidos. Pocas puertas son más pesadas, y aún menos se abren. A la mayoría se les rechaza sin decir palabra, pero la posibilidad persiste como una sombra. Incluso una mínima posibilidad basta para prolongar el proceso durante meses, incluso años. Pero eso es solo el comienzo. La verdadera batalla radica en lo que se conoce como tienes un cuerpo. Del latín, tendrás el cuerpo. Es el sustento de los condenados, una forma de argumentar no solo que el juicio fue defectuoso, sino que todo el sistema les falló. En este caso, los abogados de Parker pueden alegar que tuvo una defensa ineficaz, que los fiscales tergiversaron las normas, que se ocultaron o tergiversaron las pruebas. Pueden plantear preguntas sobre su salud mental, su trauma, su estado mental.
pueden argumentar que nunca debería haber sido elegible para la ejecución. Si los tribunales estatales la rechazan, el caso entonces serpentea hacia el sistema federal. Tribunales de distrito, tribunales de circuito y, de nuevo, la posibilidad de la Corte Suprema. Cada paso abre una nueva puerta. Cada puerta conduce a otra sala. Cada sala conduce a otra demora. Los años pasan, las apelaciones se acumulan y el caso se aleja cada vez más del día en que el jurado dictó sentencia. Las estadísticas lo demuestran. En Texas, quienes llegan a la Cámara de Ejecución pasan, en promedio, 11 años en el corredor de la muerte. Pero esa cifra es engañosa. La reducen los pocos cuyos casos avanzaron con rapidez. En realidad, la mayoría espera mucho más. 18 años, 20 años, 30 años. Un hombre pasó 32 años en el limbo antes de que el Estado finalmente llevara a cabo su ejecución en 2023. Taylor Parker tenía 29 años cuando se dictó la sentencia. Si la historia se repite, podría tener casi 40 o incluso 50 años antes de que se agoten sus recursos. Décadas de espera, décadas de titulares, décadas de familias reviviendo la misma pesadilla cada vez que se presenta una nueva moción. Pero para los condenados, las apelaciones no son la salvación. Son un lento respiro de esperanza, prolongado durante años. Cada negación lastima más profundamente. Cada audiencia reabre heridas. Cada demora parece misericordia en la superficie, pero en realidad es otra forma de castigo, porque el tiempo mismo es su propia tortura. Y para Taylor Parker, la pregunta más cruel sigue siendo: ¿su ejecución llegará rápidamente o la dejarán pudrirse durante media vida, sin saber nunca qué amanecer será el último? La vida en el corredor de la muerte no está marcada por años. Está marcada por la repetición. Cada mañana para Taylor Parker comienza de la misma manera, en una celda apenas lo suficientemente grande como para estirar los brazos. 1,80 metros por 2,70 metros. Paredes de hormigón pintadas en tonos apagados de ladrillo rojo. Y una estrecha cama metálica atornillada al suelo. Un escritorio no más grande que una mesa de colegio. Un inodoro y un lavabo encajados en una esquina. Un recordatorio de que la privacidad es otro lujo del que nos arrebatamos. La comida se desliza por una ranura en la pesada puerta de acero. Los huevos revueltos se han enfriado para cuando llegan. Pan duro, frijoles, sopa aguada. Come sola, siempre sola. El silencio del pasillo solo roto por el roce de las bandejas y la tos ocasional de otra reclusa al fondo del pasillo. Cuando el personal lo permite, Parker es escoltada al patio de recreo. Una franja de hormigón de 15 metros de largo por 3 de ancho. En un extremo hay una canasta de baloncesto oxidada. En el otro, un árbol solitario se alza como una garra hacia el cielo. Algunas mujeres caminan en círculos durante su hora al aire libre, haciendo surcos en el suelo. Otras lanzan canastas hasta que la pelota rebota cansada contra la pared. Los pasos de Parker resuenan en el vacío. Su sombra se extiende tenue bajo el sol tejano. Siempre está sola allí, rodeada de vallas y alambre de púas. La libertad, tan cerca que puede oler el aire más allá, pero siempre fuera de su alcance. Su mundo se moldea no solo por lo que ve, sino también por lo que no ve. No puede elegir lo que se ve en el televisor instalado fuera de su celda. Los guardias controlan los canales, alternando entre noticias, programas de entrevistas o repeticiones interminables, mientras Parker observa desde la cárcel. No puede elegir con quién habla. Su contacto está limitado a 4 llamadas al año, cada una de 5 minutos. O llamadas donde cada palabra es monitoreada, recortada e interrumpida antes de que pueda establecerse un verdadero consuelo. El contraste entre el corredor de la muerte de hombres y mujeres en Texas es marcado. En la unidad Polunsky, donde se recluye a hombres, las condiciones suelen ser consideradas las más duras de Estados Unidos. 23 horas al día encerrados en aislamiento.
bolsas de almuerzo refrigeradas introducidas a presión por ranuras, recreación en jaulas no más grandes que un parque para perros, a veces llenas de excrementos de aves, sin trabajo, sin interacción, solo silencio y acero. En la unidad O'Daniel, donde Parker está confinada, la vida es diferente, aunque decir que es más fácil sería mentir. Allí, las mujeres a veces trabajan turnos de 4 horas, fregando pisos, sirviendo comida, doblando ropa. Pueden, o bajo supervisión, reunirse en un área común y discutir por el control remoto del televisor. Pueden verse las caras, intercambiar algunas palabras y sentir, aunque sea por un instante, que no están completamente borradas del mundo. Pero estas pequeñas misericordias no borran el peso de la sentencia, porque el verdadero castigo no es la celda, ni la comida, ni las reglas. Es el silencio que se cuela en su cabeza cada noche, el silencio que se hace tan fuerte que se convierte en un rugido, el silencio que la hace revivir su crimen, sus mentiras, su juicio y su sentencia, una y otra vez. Incluso en silencio, el ruido nunca abandona su cabeza, y en algún lugar dentro de ese ruido, algo más oscuro espera, presionando contra su mente hasta que las paredes de su celda ya no son suficientes para contenerlo. La mente humana no fue hecha para estar enjaulada. En el corredor de la muerte, el castigo se extiende más allá de las puertas de acero y los muros de hormigón. Se infiltra, abriéndose paso a través del pensamiento y la memoria, hasta que incluso los espíritus más fuertes comienzan a quebrarse. El aislamiento es su arma más afilada. Los días se funden con las noches se convierten en días, y pronto el tiempo mismo se distorsiona. Algunas mujeres marcan sus calendarios para aferrarse al ritmo de los meses, otras se rinden, dejando que la confusión las absorba por completo. Los psicólogos que estudian el corredor de la muerte afirman que el patrón es casi siempre el mismo. Primero viene la negación. Los reclusos se dicen a sí mismos que la condena será revocada, que la apelación los salvará, o que el sistema cometió un error. Luego viene la ira, contra los abogados, los guardias, los tribunales, contra el mundo mismo. Siguen las negociaciones, las oraciones desesperadas susurradas en el silencio, las promesas de reforma, los acuerdos imaginados pero nunca concretados. Cuando la negociación fracasa, la depresión desciende como una sombra que nunca se disipa. Y para algunos, con el tiempo, llega la aceptación, una paz extraña y vacía, la certeza de que la muerte llegará y de que luchar contra ella ya no tiene sentido. Pero el camino de Parker a través de estas etapas fue diferente al de la mayoría. Para muchos presos condenados, la negación puede prolongarse durante años, alimentada por la capacidad de declararse inocentes. Parker, sin embargo, fue sorprendida en el acto, literalmente sosteniendo al bebé que había arrancado del vientre de su amiga. Sus mentiras fueron grabadas, sus búsquedas documentadas, su plan revelado con aterradores detalles. Con tantas pruebas acumuladas en su contra, la negación tenía poco fundamento. Y así, la culpa la oprimió con más fuerza. A diferencia de otros que se aferran a la ilusión de una condena injusta, Parker se enfrentó a un espejo que no podía romper. Se vio obligada a contemplar el reflejo de su propia crueldad, un reflejo que la aguardaba cada noche mientras yacía en el estrecho catre, con la mirada fija en el techo. El contacto con el mundo exterior es casi inexistente. Solo se le permiten 4 llamadas al año, de 5 minutos cada una. En esos 20 minutos, intenta condensar el peso de su existencia en conversaciones breves, sabiendo que cada palabra es monitoreada, cada frase un recordatorio de que ya no se pertenece a sí misma. Incluso cuando escucha una voz familiar al teléfono, la conexión es frágil. 5 minutos no son suficientes para compartir el dolor, encontrar consuelo, sentirse humana. Basta solo para recordarle lo que ha perdido,
La llamada termina, el silencio regresa, y las paredes se cierran de nuevo. Los reclusos a menudo informan haber oído cosas en ese silencio. Susurros, golpes, pasos inexistentes. Algunos hablan solos durante horas, solo para romper el silencio. Otros se hunden en la paranoia, convencidos de que ojos invisibles siempre observan, de que se desarrollan conspiraciones en cada crujido del edificio. Las alucinaciones se apoderan de ellos. La mente humana crea compañía donde no la hay. Para Parker, el castigo no es solo lo que hizo, sino aquello de lo que no puede escapar. No puede negar su crimen, no puede borrar su culpa, y no sabe cuánto tiempo estará obligada a permanecer en este estado de semidestrucción, suspendida entre la promesa de la muerte y la crueldad de la espera. Su mundo es un ciclo de silencio, culpa y tiempo sin fin, y cuanto más espera, más empieza a sonar el silencio como algo más, algo vivo, algo que caza, algo que le susurra desde la oscuridad de su propia mente. El reloj de una vida condenada corre de otra manera. Para Taylor Parker, el día en que finalmente se fije la fecha de su ejecución no comenzará con gritos ni caos, sino con rutina. 6 de la mañana. La puerta de su celda se abrirá para el desayuno. Nada de festín, nada de última comida, como antaño permitía la tradición en Texas. Ese privilegio terminó en 2011, cuando un recluso pidió montañas de comida y se negó a probar un solo bocado. Desde entonces, los condenados reciben la misma bandeja insulsa que todos los demás. Huevos, tostadas, café aguado. Así comenzará su última mañana, con el sabor de la comida común y corriente servida en un día extraordinario. Por 10:00 horas. Llegarán sus últimos visitantes. Pasarán por múltiples capas de seguridad, detectores de metales y controles antes de llegar a ella. Se sentarán tras un cristal, hablarán por teléfono y sabrán con cada palabra que el tiempo se evapora. Para algunas familias, estas visitas son un mar de lágrimas, disculpas desesperadas y despedidas imposibles. Para otras, el silencio pesa. Las palabras se desvanecen donde una vez vivió el amor. Algunos reclusos prefieren no ver a nadie, prefiriendo afrontar la muerte sin la carga del dolor ajeno. ¿Permitirá Parker que su familia la vea por última vez? ¿O cerrará esa puerta, dejándolos con la eterna pregunta de cómo fueron sus últimos momentos? En 4 de la tarde Parker recibirá sus últimas llamadas. Son monitoreadas pero no grabadas. 5 minutos aquí. 5 minutos allá. Imagina intentar condensar tu existencia en fragmentos tan breves. ¿Qué dirías? ¿Confesarías? ¿Suplicarías perdón? ¿Arremeterías contra el mundo? Lo más cruel es que estas llamadas se cortan en seco, a mitad de frase, a mitad de llanto, a mitad de oración, terminen las palabras o no. Para Parker, cada conversación terminará en un silencio que no podrá romper. Por 17:30 horas. La escoltarán fuera de la unidad Mountain View en Gatesville, su hogar durante años, y la llevarán a la unidad de Huntsville, la infame prisión donde Texas lleva a cabo sus ejecuciones. El traslado es secreto, la ruta no se ha revelado. Será esposada, registrada y acompañada por oficiales armados que llevan su documentación final, su nombre, su delito, su sentencia. Una vez dentro de Huntsville, la registrarán al desnudo y le entregarán ropa limpia proporcionada por el Estado. Esto no es un acto de bondad, es un ritual. Cada detalle de sus últimas horas está controlado, cronometrado y ensayado. El Estado ha realizado este procedimiento cientos de veces, y cada paso se realiza con precisión clínica. Luego la llevarán a la celda de detención a solo 9 metros de la cámara de ejecución. 9 metros. Esa es la distancia entre la vida y la muerte en Texas. En esa celda, ella esperará. Los guardias la vigilarán. El capellán rondará cerca. El aire se sentirá diferente aquí. Denso, cargado, sabiendo lo que viene. Y en esa sala de espera de la muerte,
El peso de los años se reducirá a horas. Las apelaciones habrán terminado. Las interminables mociones, audiencias y demoras, todo sin sentido ahora. No habrá más escapatorias mediante el papeleo. No habrá más esperanza en los tribunales. Solo el tic-tac del reloj y el sonido de pasos fuera de su puerta. Aquí es donde comienza la controversia, porque para algunos esto es justicia, rápida, limpia y merecida, pero para otros esto es tortura, un teatro interminable de asesinatos sancionados por el Estado. ¿Merece morir por lo que les hizo a Reagan y a su hijo nonato? Muchos dirán que sí, sin dudarlo. Pero ¿es el Estado diferente cuando ensaya la muerte? La cronometra al minuto y ata un cuerpo a una mesa mientras las familias observan a través de un cristal? En el centro de este debate se encuentra el momento que aún no ha llegado. Cuando el director le pregunte a Taylor Parker si tiene sus últimas palabras, el mundo se quedará en silencio. Familiares de las víctimas, periodistas, funcionarios, todos esperando escuchar lo que dirá. ¿Se disculpará? ¿Proclamará su inocencia incluso ahora? ¿Maldecirá al mundo que la condenó? Sea cual sea su decisión, esas palabras no desaparecerán. Resonarán en los titulares, en los corazones y en la memoria de quienes las escuchen. Sus últimas palabras resonarán para siempre. La cámara de ejecución era una habitación pequeña y estéril, con un ligero olor a lejía y goma vieja. Una mesa acolchada se encontraba en el centro, con las correas dobladas como brazos de pacientes esperando a ser utilizados. Las luces eran brillantes e implacables, limpiando cada superficie de sombras. Para quienes nunca la habían visto, la habitación parecía casi clínica, un quirófano sin piedad. La traerían y le pedirían que se acostara. Le colocarían las manos sobre correas, abrazaderas metálicas que sujetaban muñecas y tobillos. Las correas no dolían. El conocimiento de ellas sí. 2 enfermeras, firmes y anónimas, le buscarían las venas de los brazos y le insertarían finas vías intravenosas. Las agujas serían rápidas, practicadas. Un pequeño pinchazo que solo importaba porque era la primera parte conmovedora de la ceremonia final. Tras el cristal, 2 salas albergaban a los testigos. En una, la familia de la mujer asesinada, con el rostro tenso por el dolor, de las manos apretadas alrededor de pañuelos, la mirada fija en el grueso cristal que los separaba de lo que estaba a punto de suceder. En la otra, la familia de Taylor y un pequeño grupo de amigos autorizados, personas autorizadas a presenciar cómo el Estado destituía a uno de los suyos. También estarían allí periodistas y funcionarios, con bolígrafos preparados y cámaras preparadas. Las salas contemplaban la misma escena, pero cada una albergaba un silencio distinto. El mecanismo era sencillo y práctico. Cuando el alcaide observaba el monitor y daba la última señal, un técnico capacitado en otra habitación pulsaba un botón. Una dosis de pentobarbital, el único fármaco que usaba Texas, fluía por las vías intravenosas. En cuestión de segundos, el cuerpo se relajaba, la respiración se ralentizaba. Las manos que antes se aferraban a las explicaciones se quedaban quietas. La ley decía que la inconsciencia vendría rápidamente. La ley decía que la muerte llegaría en minutos. Un médico entraría, comprobaría el pulso y la respiración, y declararía la hora de la muerte. En teoría, sería un acto limpio, administrado a las 6 en punto, declarado alrededor de las 6:20. Sin embargo, ningún papel puede contener el peso de lo que ocurre en esos minutos. Un cristal separaba las habitaciones, pero no acalló el sonido de un llanto ahogado, ni la respiración entrecortada, cuando un último suspiro rompió el silencio. No suavizó la forma en que el cuerpo de un padre se encogería ante el recuerdo de una sonrisa o una fotografía. Para un lado, sería un cierre, una experiencia terrible y escarpada finalmente alcanzada. Para el otro,
Sería un final que no borraría el principio, un dolor que seguiría creciendo en la ausencia de la persona que una vez estuvo presente. La gente discute sobre qué significa observar. Algunos dicen que las familias merecen que se haga justicia, saber que el Estado cumplió su promesa. Otros dicen que observar es una venganza disfrazada de ceremonia, una exhibición pública que reabre heridas en lugar de sanarlas. Ambas afirmaciones caen como piedras en un estanque en calma, generando ondas que afectan a más vidas de las que se pretenden. Y entonces llega el último momento, cuando un guardia pregunta si hay palabras finales. La sala se inclina hacia adelante como si el sonido mismo pudiera cambiar la historia. Se quiebran las voces. Algunos se disculpan, otros proclaman su inocencia. Algunos ofrecen bendiciones. Algunos no dicen nada en absoluto. Lo que se dice se suma a una larga lista de últimas declaraciones, impresas en periódicos, reproducidas en televisión, discutidas en salas de estar y en las secciones de comentarios en línea durante años. ¿En qué se convierte el Estado al organizar semejante ritual? ¿Acaso imparte justicia o escenifica una crueldad final y controlada? La pregunta flota en el aire como el aroma antiséptico de la cámara, limpio, penetrante e imposible de ignorar. ¿Te pondrías tras el cristal a observar? ¿Querrías ver un cierre? ¿O la visión de un cuerpo humano inmóvil solo profundizaría la herida? La respuesta yace pesada y silenciosa, esperando a que alguien rompa el silencio. Tras el juicio, una verdad brilló con más fuerza que las demás. Taylor Parker no había ocultado sus mentiras en la oscuridad. Las había exhibido abiertamente y la gente aplaudió. Allí estaban las ecografías que ondeaba como trofeos, imágenes que nunca le pertenecieron, prueba de un niño que no existió. Amigos y familiares miraban esas fotos y sonreían, ofreciéndoles felicitaciones y ropa de bebé. Nadie cuestionó los detalles. Nadie la desmintió. Había publicaciones cuidadosamente preparadas en redes sociales, actualizaciones sobre antojos, fotos de la barriga, subtítulos impregnados de falsa emoción. En línea, recibió una avalancha de corazones y comentarios, afirmaciones de que estaba radiante, de que se veía hermosa, de que era bendecida. Todo eso alimentaba su fantasía. Cada palabra de elogio era un ladrillo más en la prisión que se había construido. Incluso organizó una fiesta para revelar el género de su bebé, una celebración de una mentira. Los globos estallaron, las risas inundaron el aire, y Parker se quedó en el centro, disfrutando de los vítores. Todos a su alrededor aplaudieron, pero nadie hizo la pregunta difícil. ¿Era cortesía? ¿Miedo a la confrontación? ¿O la simple costumbre humana de creer lo que queremos creer, incluso cuando las señales apuntan a otra cosa? La psicología del asunto es escalofriante. Los mentirosos patológicos no tejen cuentos inofensivos, tejen mundos. Cuanto más profundizan, más desesperados se vuelven y más peligroso puede ser el final. Las mentiras de Parker no eran sobre asuntos triviales, se referían a la vida misma, a un hijo que no podía gestar, pero que insistía en gestar. Construyó su identidad en torno a una ficción, y cuando se acercaba la fecha del parto, la realidad la acorraló como un depredador. Su infertilidad jugó un papel cruel. Con tan solo 23 años, se sometió a una histerectomía. La pérdida física fue devastadora, pero la herida emocional fue aún más profunda. En lugar de recibir atención psicológica, terapia o apoyo continuos, se vio abandonada a su suerte y tuvo que lidiar sola con un dolor que no hacía más que crecer. La infertilidad puede destrozar la autoestima, convertir el anhelo en obsesión y hacer que el engaño parezca la única forma de llenar el vacío. Así, las señales de alerta fueron ignoradas. Los amigos susurraron sospechas, pero nunca presionaron. Los familiares notaron lagunas en su relato, pero prefirieron la cortesía a la confrontación. Incluso el personal médico que conocía su historia
Asumió que estaba manejando su dolor discretamente, en lugar de vivir públicamente una ficción. Cada oportunidad perdida era un hilo que podría haber desenredado la mentira antes de que se volviera letal. Pero el silencio perduró. Este no fue solo el fracaso de una mujer que perdió el control. Fue un fracaso colectivo. Una sociedad que a menudo rechaza las verdades incómodas, que evita la confrontación en aras de la paz, que ignora las peticiones de ayuda cuando se esconden tras la máscara del engaño. El resultado fue catastrófico. Regan Simmons Hancock y su hija no nacida perdieron la vida no solo porque Parker mintió, sino porque nadie sacó a la luz la verdad. Y esa es la lección más oscura de todas. Esto se podía haber evitado. Pero el silencio volvió a matar. Regan Simmons Hancock tenía apenas 21 años. 21. Apenas tenía edad para alquilar un coche, pero ya soportaba con gracia el peso de la edad adulta. Era esposa, hija, hermana, amiga. Era madre de una niña que la adoraba, que se aferraba a su mano en espacios concurridos, que se reía ante las más mínimas cosquillas, y esperaba con alegría, conocer a su segunda hija, una niña ya nombrada, ya amada. A Regan le encantaba la fotografía. Capturaba la luz como capturaba a las personas, con suavidad, con cuidado, siempre en busca de la belleza. Era de esas amigas que ofrecían su lente a los demás, congelando sus momentos más felices. Fotos de compromiso, fotos de boda, instantáneas familiares, fotos que ahora duelen al mirarlas, porque quien sostenía la cámara nunca volvería a ponerse delante de ella. No era un titular, no era una estadística, era un ser humano con pecas, sonrisa en la voz y sueños guardados en cuadernos que jamás terminaría. Y luego estaba Braxlyn Sage, la niña, que nunca respiró por primera vez. 34 semanas, un latido lo suficientemente fuerte como para luchar, pero a la que se le negó la oportunidad de vivir fuera del útero. Nunca abrió los ojos, nunca lloró, nunca sintió el calor del pecho de su madre, nunca vio los rostros que la esperaban con ansias. Una vida entera terminó antes de comenzar. Piénsenlo, una madre fallecida, un bebé fallecida, un niño de 3 años obligado a crecer con el recuerdo de gritos que nunca debieron existir. ¿Y por qué? Por una mentira, por un engaño tan débil que cualquiera podría haberlo desmantelado si tan solo hubiera hecho preguntas más difíciles, si tan solo se hubiera negado a creer lo que no cuadraba. La familia ha llevado este peso en los tribunales durante años. Han escuchado a los abogados analizar minuciosamente la muerte de su ser querido. Han visto fotos de la escena del crimen que deberían haber sido quemadas en lugar de exhibidas. Han escuchado a expertos médicos describir cómo Regan luchó por su vida, cómo latía el corazón del bebé momentos antes de fallar. Cada apelación los arrastra de vuelta, cada moción los obliga a revivirlo, cada titular vuelve a abrir la herida. Y mientras el Estado debate las fechas de ejecución, mientras los abogados discuten sobre tecnicismos, la familia aguanta, soporta cumpleaños sin velas, fiestas sin abrazos, fotografías sin la mujer que una vez estuvo detrás de la cámara. La historia de Taylor Parker no se trata de su celda, no se trata de sus abogados, no se trata de las interminables apelaciones que podrían extenderse durante décadas. Se trata del silencio en la mesa de Regan. Se trata de los zapatos que dejó en su armario. Se trata de la niña, Braxlyn Sage, que ni siquiera tuvo la oportunidad de usar su primer par de zapatos. Así que, si tienen que escribir un nombre en los comentarios, escriban el suyo. Digan el nombre de Regan. Digan el nombre de Braxlyn. Grábenlos en la memoria, en la historia, en cada rincón de esta conversación. No hagamos que Parker sea el recordado, porque las víctimas son aquellas cuyas vidas merecían continuar. Taylor Parker espera en su celda de 1,80 metros por 2,50 metros. Las paredes la aprietan.
El reloj va perdiendo los segundos uno a uno, y cada amanecer se siente como un regalo prestado que nunca debió conservar. La familia de Regan también espera. Esperan en una celda diferente, una construida de dolor, fotografías y sillas vacías en la mesa. Su prisión no es de hormigón, sino de memoria, y no hay guardias que la vigilen, ni apelaciones que presentar, ni sentencia que la ponga fin. Ambos viven en el limbo, pero solo uno merecía un mañana. Y entonces la pregunta pesa mucho, como siempre ocurre cuando el Estado quita una vida. ¿La pena de muerte trae justicia o solo causa heridas más profundas? ¿Equilibra la balanza o demuestra que la violencia respondida con violencia sigue dejando al mundo sangrando? La verdad es que no hay una respuesta fácil, pero ignorar la pregunta es peor. Aquí es donde entras tú, porque el silencio fue lo que permitió que las mentiras de Parker crecieran. El silencio fue lo que permitió que la sospecha se enconara sin acción. El silencio fue lo que mató a Regan y a su hija no nacida, tan seguramente como lo hicieron el martillo y el bisturí. Así que aquí está el desafío. Suscríbete ahora, porque la próxima vez que alguien oculte una mentira tan letal, necesitas saber las señales. Debes ser quien hable cuando otros guarden silencio. ¿Y si te niegas a suscribirte? Entonces, participa en los comentarios y explica por qué. Dile al mundo por qué el silencio es tu elección. Porque el silencio es lo que le ha permitido a Parker llegar tan lejos. Y el silencio, si lo permites, se llevará a alguien más a quien amas. La historia termina aquí, pero su peso no.